en el campo, ¿verdad? Donde dice sin título. Ese campo es editable, si se pueden dar cuenta. Bueno. Y debería tener también la posibilidad de preseleccionar ese campo editable, colóquenle allí un nombre, composición digital visual 1. ¿Qué es lo primero? Bueno, cuando uno tiene un hijo, uno le busca un nombre, ¿cierto? Pero colóquenle el nombre allí al archivo en esos campos editables. Okay. Y luego lo que te va a pedir Photoshop es que agregue las características propias de el tamaño y la relación de aspectos de nuestro archivo, adicionalmente a la resolución. Bueno. El tamaño no necesariamente está relacionado con la resolución. La resolución, y ya vamos a ver cómo antes de teclear allí, tiene que ver con la cantidad de información que hay por unidad de superficie. En el caso de este tipo de dispositivos se establece en píxeles por pulgada o píxeles por centímetro. ¿Qué significa eso? Vamos aquí un momento a verlo aquí en la pizarra. Si en esta misma superficie, que tiene 1 centímetro de este lado, 1 centímetro de este lado, yo la divido, cada una de esas subdivisiones, cuando tiene un tamaño específico, yo le puedo decir que cada una de esas subdivisiones es un píxel. ¿Sí? Si tengo menos píxeles por pulgada, voy a tener menor resolución, es decir, menor cantidad de información por área, por unidad de área. Es decir, en la misma área tengo menos información, tengo menos puntos, cada uno de ellos va a tener un color. Entonces, en la medida que yo tengo más puntos de color por unidad de superficie, esto va a generar una sensación visual más precisa, una filigrana más precisa. Cuando ustedes escuchan el término coloquial, no, esa imagen está pixelada, básicamente es que tiene menos píxeles o menos puntos de color por unidad de área y en consecuencia es más difícil distinguir el detalle de la imagen. Eso es la resolución, es la cantidad de información a nivel de punto de color que hay por unidad de superficie. Pueden ser centímetros o pueden ser pulgadas. En la medida que tengo mayor cantidad de información por unidad de superficie, tendré más puntos de color. Y todos esos puntos, cuando los llevo al tamaño ya global de la imagen, me darán una mayor cantidad de detalle. Y ese detalle se puede utilizar para el contraste, o se puede utilizar para la profundidad, entre otras cosas, o para la iluminación de la imagen. Eso aparece allí en un campo editable que dice resolución. Y ese campo de resolución tiene, a su vez, dos campos editables. El de píxeles por centímetro y el de píxeles por pulgada en un menú desplegable. Por lo general, ¿verdad?, se seleccionan píxeles por pulgada. ¿Cuál es la diferencia, profe? Porque la medida de ángulo es de pulgadas. Entonces los parámetros preestablecidos en la mayoría de los lugares donde se distribuyen imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú vas a mandar algo a imprimir, ¿cierto? O cuando trabajas para televisión o para cine, utilizas el sistema métrico anglosajón, que es en pulgadas. Para que los parámetros preestablecidos, que son 72, 150 y 300, PPP, o sea, píxeles por pulgada, sean los estándares que se manejan digamos, en los diferentes sitios donde se distribuyen imágenes. Trabajemos siempre entonces en píxeles por pulgada, o PPP, píxeles por pulgada. Una buena resolución, ¿verdad?, para, por ejemplo, imágenes que no deberían tener un gran peso, es 72.
y tú la vas a distribuir básicamente por dispositivos conectados a internet, redes sociales. 72 píxeles por pulgada. Claro, que fíjense ustedes, hay una consecuencia técnica de que haya mayor cantidad de información por unidad de superficie. Si tienes una mayor cantidad de puntos de color por unidad de superficie, esto te va a hacer una imagen más nítida, ¿verdad? Que se puede apreciar, es exactamente mucho más pesada, porque tienes informáticamente mayor cantidad de información que tiene que procesar el ordenador para generar esa filigrana de puntos. Si tienes menos puntos por área, es menos información desde el punto de vista informático, entonces la imagen tendrá un peso menor, un tamaño de archivo menor. Entonces hay tres estándares de PPP que son 300, 150 y 72. En el cual 72 es para dispositivos móviles, etc. Ya si vas a hacer televisión, etc., es preferible trabajar en 150. Y si es para impresión a gran formato, por ejemplo, una valla, una gigantografía, es decir, algo donde cada píxel se va a apreciar en un tamaño magnificado, trabaja 300. Pero van a ser archivos extra pesados. 72, escala menor, 100, ¿cuánto? 150. Escala media y 300. Sí, ya para audiovisual, sobre todo si es televisión, 150. 72 para diseñitos para redes sociales, que tú los administras mediante dispositivos móviles, no requieren una gran resolución, porque te interesa que las imágenes viajen a gran velocidad, pero no pierdes tanta resolución. Entonces queda claro, a muy grosso modo, de eso también yo le voy a entregar una guía más en detalle, que es la resolución. Es un primer parámetro. Tú debes administrar la cantidad de fotos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo hago fotomontaje o cuando hago postproducción, no todas las imágenes que me proporcionen o que yo consiga van a tener la misma resolución ni el mismo perfil de color. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a intervenir una imagen, voy a colocarla sobre otra y ambas tienen una resolución diferente, eso se va a notar en el resultado final, a pesar de que el programa te haga una adaptación a nivel del tamaño de la imagen, de una imagen de poca resolución. Cuando tú la insertas en un lienzo como el que estás creando, que tiene 150, y metes una imagen con menos resolución, eso va a tener una consecuencia porque te va a interpretar menor cantidad de información que ya trae el archivo de origen. Y eso se va a notar en tu composición final, es decir, toda tu composición es de 150, pero lo que va a hacer el programa es, si esto tiene 72 píxeles, o sea 72 cuadritos de color por pulgada, esto no sería centímetros, esto sería en pulgada, ¿verdad? Y esto te lo vas a jalar para acá. Él te va a crear en esta una grilla para que se corresponda 150 con 72, pero estos 4 puntos van a ser del mismo color porque era lo que venía originalmente. Se va a notar la diferencia. No vas a tener el mismo nivel de detalle. Luego tenemos otro campo editable allí que no es la resolución, que está asociada a la calidad de la imagen, sino al tamaño de la imagen. Ese campo también es editable. Y también tiene un menú desplegable. Resolución es lo que acabamos de hablar. Exacto. En el caso del tamaño, va a tener dos dimensiones. Anchura y altura. Sí, anchura y altura, ancho y alto. Sean consecuentes y selecciónela preferiblemente en centímetros. Perdón, sean inconsecuentes. ¿Por qué? Porque para el caso de la resolución, el estándar suele ser el sistema anglosajón. Pero para el caso del tamaño, las medidas en las cuales tú imprimes, ¿verdad? Cuando vas a imprimir, aquí por lo general te las dan en centímetros, pero lo puedes también utilizar en pulgadas. Hay plantillas que te puede dar previamente Photoshop, es decir, hay parámetros previamente establecidos que el propio Photoshop, según la versión, te ofrece para si es un dispositivo móvil, si es televisión. Entonces ya tienen preestablecido una resolución y un tamaño de imagen, ¿sí? O tú lo puedes personalizar a tu gusto. Hay algunas plantillas que te ofrece la versión específica de Photoshop. Si vas a trabajar en televisión alta resolución,
si va a trabajar para dispositivos móviles, si va a trabajar formatos predeterminados, imprimir la tarjeta de presentación, etc. Pero yo lo que quiero que ustedes vean es que eso se puede personalizar. Y el modo de color también lo puedes seleccionar, si es RGB o CMYK u otro. Eso es muy importante. El modo de color allí, fíjense, aparece como mapa de vida, escala de grises, color RGB, CMYK, color LAP. Esas son especificaciones, ¿verdad?, de la textura del color para nuestras imágenes. El más popular es RGB, Claro. para trabajar en soportes digitales. Pantalla, todo lo que va a salir por pantalla. Y luego tiene la orientación o la relación de aspecto, si es horizontal o vertical. Eso te cambia la relación de ancho y alto. Hay relaciones de aspecto también predeterminadas. ¿En dónde es esa relación de aspecto? En orientación, En avanzado. No. Ah, pero eso está arriba. Abajo de Abajo de anchura. centímetro. Abajo de anchura. Resolución. A la de altura. no, esa es la resolución. Por eso, resolución, color. No, este menú no te lo Estamos trae. S6. Este CS6. Sí. Por eso me parece raro porque no lo vi. Pero si tú lo pones a medida, te debería poner allí lo... Avanzado. No, arriba. Arriba, despliega donde dice medida. Coloca papel Estados Unidos, por ejemplo. Este es tamaño carta, ¿no? Sí, papel lindo. Estados Unidos. Y ahí te va a Estados Unidos aparecer alto. entonces el tamaño. Te aparece desplegar el menú tamaño. El tamaño ya tiene comportado la relación de aspecto. Ok. Tú después manualmente lo vas cambiando. O sea, hay menús que aparecen allí en esa primera ventana emergente, donde tú puedes preseleccionar los distintos formatos de resolución y de tamaño superficial según el dispositivo de salida. Para televisión, por ejemplo, se suele utilizar 720 x 480. La televisión venezolana todavía trae 720 x 480. Sí. En relación 4 tercios. O sea, la relación de aspecto de ancho contra altura es de 4 tercios. Es más ancho en la base y más pequeño en la altura. En relación de 4 a 3. Independientemente del tamaño. Es decir, este cuadrado, este rectángulo, perdón, tiene relación de 4 a 3. Y aquí pueden ser tantos centímetros, aquí tantos centímetros, pero en esta relación proporcional. Y este cuadrado es más grande desde el punto de vista de la superficie, pero su relación de aspecto sigue siendo de 4 a 3, por regla de 3. Así funciona todavía la televisión venezolana. Respecto en HD, Full HD, 4K y todo eso. Aquí no existe. 1900, 80p, 1920 por ¿no? 1080. 1920 por 1080 es un estándar del HD, Del pero HD. no significa que todos los HD funcionan así. ¿Y Ok. por qué se llama HD? Por High Density, es decir, tiene más cantidad de información por unidad de tamaño. O sea, tiene más densidad, pues, o sea, más contenido por unidad de área. Pero tienen esa misma relación de aspecto 4:3, todas. 4 tercios para 4:3. salida al aire, toda la televisión venezolana es 4 tercios. Todo. Pero me refiero con lo de la resolución HD, por ejemplo, el No, era 4K, 16. el 1080, Ah, no. 720, tienen ese mismo tamaño, pues. Sí, es una relación 16:90. Exacto, diciendo. El 4 tercios tiende a ser más cuadradito en el aspecto, por eso tú ves que hay canales de televisión o televisores que te lanzan señal en alta definición y los televisores regulares, con relación de aspecto 4 tercios, le cortan los lados. ¿Has visto eso? Sí. Lo he notado. El canal Warner. Pero cuando tú haces un programa en 16:90, es decir, con una o HD, y lo envías a un canal y el canal lo quiere poner al aire, va a tener que escalarlo en el máster o en postproducción y le van a aparecer unas barras negras arriba y abajo. Que por eso es que las películas, eso que muestran, se ven. Las recientes. Sí, las Exacto. recientes. Entonces, bueno, vamos a crear allí nuestro archivo, crear,
Ya lo Y la altura parametrizamos. de altura no ha Ajá, dicho ¿qué tamaño? tamaño. Tamaño carta. No, háganlo de una imagen cuadradita, 300 por 300. ¿En dónde, profe? 300 por 300 píxeles. 300 por 400. Aquí. ¿Ah? ¿Cuál es? El campo de donde tú personalizas el tamaño, 300 por 300 píxeles. Aquí. Sí. 300 por 300. Abajo, 300 de altura, o sea, va a ser una imagen cuadrada. Y selecciona píxeles en el desplegable. No píxeles. Ya. Píxel por pulgada, 72 píxeles por pulgada. ¿Cómo? La resolución. 72 píxeles por pulgada. Es una imagen que no tenga mucha densidad. 300 por 400. 72. No, 300 por 300. Sí. ¿Y aquí? No hace falta que cambie la orientación porque es 300. Así de pequeño tiene que ser. ¿Cómo? Así de pequeño, o de pequeñito. Y te va a parecer pequeño. Ah, bueno. Pero eso no es 300 por 300. 300 por 300. 300 por 300, no 300 por 400. Página no. Sí, debe ser Profe, ¿qué pequeño. diferencia hace la proporción de píxeles? ¿Mm? La Bueno, proporción de perfecto. píxeles, ¿cuál es la diferencia? Eso por lo general es para transmisión por televisión, porque los píxeles en televisión y cierto tipo de formato de proyección de cine no son completamente cuadrados. Míralo aquí. El IMAX. Si tú tienes un píxel que es un punto de información, la unidad mínima de información, ciertos dispositivos de transmisión de la información te deforman un poco el píxel. Entonces tiene una relación de 0,90. Este es un píxel, un puntico de información que es 1,1. Pero si es 0,9, y ese 1,1 es si es en la pantalla del celular o es en la pantalla de cine. Es 1,1. El punto es cuadradito. Pero la mayoría de los dispositivos para transmisión de imagen y movimiento no funcionan así, sino que el punto está deformado 0,90. O sea que este sería 1 y este es 0,91. Entonces te hacen ver la imagen un poquito más ancha. Y eso ayuda al ojo a decodificar la información. O sea, los píxeles cuadrados no funcionan por lo general bien en la televisión. Entonces, en los programas de postproducción como Adobe Premiere, tú te das cuenta que cuando creas una nueva composición, un nuevo proyecto, siempre está parametrizado, digamos, preestablecido. Sería el término en 0,90, porque la televisión trabaja 0,90. Es decir, el píxel no es totalmente cuadradito. El píxel como unidad mínima no es totalmente cuadradito. Entonces los píxeles van a estar un poco deformados. Y va a seguir siendo 300 píxeles por pulgada, pero serían 300 rectangulitos en una pulgada. Pero que te ayuda al ojo a ver mejor. Es prácticamente imperceptible, pero la televisión trabaja así. Y esa relación de aspecto tú la puedes seleccionar también. Por ejemplo, cuando estás trabajando en el formato de video digital, DV, que es un formato de registro de video específico, él por lo general te tiene 0,9. Ya ¿Eso depende preestablecido. de la cámara que estés usando? O de La cámara tú la puedes setear para que te registre 1.1, 0.9 dependiendo del formato de video también. Y el formato en que tú vas a exportar y el formato en que lo vas a mostrar. La mayoría están en 0.9. Es decir, los píxeles nunca son completamente cuadrados. Como unidad mínima de información, un píxel es un punto de color. Yo pensé que eran siempre cuadraditos. No, Son rectangulares. son rectangulares, o sea, 0.90, casi imperceptible. Para lo que es el tamaño de un Claro, píxel. son un píxel prácticamente. Bueno, entonces allí tenemos una imagen de 300 por 300. ¿Qué vamos a Ahora hacer? 300, 300. 300 por 300. Ajá. 300 por 300. Es una resolución baja, 370. 72. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que vamos a utilizar? Una herramienta que ustedes la ven con toda seguridad en dirección 1. En composición de montaje seguramente también se ve, que es la regla de los tercios. Vamos a dividir nuestro lienzo, ¿verdad? En este momento en blanco, en tercios iguales, ¿sí? Para ello tenemos que previsualizar toda herramienta de Photoshop. El primero es la regla. La regla
que me va a mostrar la distancia en píxeles o en centímetros que hay tanto en el alto como en el ancho. Si no le aparece la regla, vayan hacia donde dice vista, al menú vista, ¿verdad? Ya. Y chequeen donde dice regla, que está como por la mitad. Se dan cuenta que aparece arriba y al lado izquierdo una regla. Sí. ¿Mm? Dos reglas. Y esa regla puede estar en centímetros o en píxeles. Que la pongo en píxeles. ¿Mm? Sí, la puedes poner en centímetros o en píxeles. Dale botón derecho, compárate encima de la regla y dale botón derecho. Píxel. ¿Ah? Lo pongo en píxel. O sea, lo pongo en píxel. Ya lo puse en píxel. Sí, coloca tu regla en píxeles. Píxeles, preferible que sea en píxeles. ¿Ya la colocaste en píxeles? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Por eso les pedí que la crearan en 300 por 300. Yo voy a hacer una trama así. La regla de los tercios que ven en dirección 1 significa dividir, ¿verdad?, en 9 segmentos cuadrados iguales. Y vamos a saber que los elementos a los cuales el espectador presta mayor atención van a ser las intersecciones, ¿verdad?, de este tercio. Este es un tercio, este es un tercio y este es un tercio. Y también para arriba, un tercio, un tercio y un tercio. Pero si este cuadro es de 300 por 300, cada uno de estos tercios serán 100 píxeles, ¿no? Entonces, para eso Photoshop me da una herramienta que se llama de líneas guía, que son unas líneas que no van a aparecer en el producto final, ¿verdad?, pero que me permiten establecer tramas y calcular las distancias. Para yo generar una línea guía, ¿verdad?, me coloco sobre la regla superior o sobre la regla lateral y manteniendo el ratón pulsado arrastro hacia... Párate sobre la regla. Párate sobre la regla. Mantén el ratón pulsado y estás arrastrando ahí una línea. Y vas a ver que la línea te va indicando a qué altura te vas a poner. Llévalo a 100 entonces. Llévalo a 100. ¿Te pareció? Llévalo a 100. 100 y 200 porque son... Párate sobre ella, exacto. Jálala. Jálala para abajo. Y llévala a 100. La puedes poner a la altura que tú quieras. Llévala a 100. Entonces crea tres tercios. Para ello tienes que crear dos líneas guía vertical y dos líneas guía horizontales. ¿Cuánto? La vertical. 100, porque estamos en 300 por 300. El ejemplo más sencillo. Jálala. Cuando llegas al borde de la imagen estás en 0. Exacto. Ahora ruédala 100 píxeles. 100 píxeles y la otra 100 píxeles. Y vas a crear 3 tercios en 9 cuadrantes. ¿Sí? Ya estoy perdido. Baja y crea otro. Nos crea una nueva. Se mueve un poquito. Aquí. Baja. Llévala a 200. No, pero Eso, no. 200 exacto. Se mueve la Eso. línea aquí y allá. Ahora, con esta línea guía hace lo mismo para acá. 100 y luego 200. No, esa déjala donde está. Ajá. 200. Exacto. 200. Tiene que quedar exactamente en 200. Una vez que tú colocas la línea guía, tú las puedes mover también. Te paras encima de ella y manteniendo el ratón pulsado, lo que hace es que la arrastras. ¿Sí? Entonces ahí tienes creado, ¿verdad?, un lienzo con tu reglita de los tercios allí. Ahora, esas líneas azulitas no van a aparecer en la imagen final, son unas líneas guía, ¿verdad?, pero que te dan una excelente ayuda visual a la hora de hacer la composición y saber dónde vas a colocar los elementos de la imagen. En el caso de la regla de los tercios, tú sabes que sabemos por la clase de dirección que donde están las intersecciones es donde se centra la atención del espectador. Y sabemos también que en esta porción del espectro de los tercios está la información que voy a leer primero, visualmente.
Lo más importante debería aparecer allí los encabezados, los títulos, la imagen, debería aparecer, o la que me interesa que se lea primero. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Qué otra, desde el punto de vista compositivo, qué otras líneas son muy importantes? La mitad superior y la mitad inferior. Entonces vamos a crear nuevas líneas guía que sean una mitad horizontal y mitades verticales. Entonces serían en 150 píxeles, ¿no? Ya, 150 píxeles la horizontal. Sí, y 150 píxeles la vertical. 150. 40. Dividite en tercios y dividite en mitades. Y la vertical, 150 también, porque tu cuadro es 300 por 300. Los tercios van a cambiar. Si tú tienes una imagen, ¿verdad?, que tiene 1920 píxeles de base o de ancho, los tercios cambian. Lo que tienes que hacer es dividir entre 3 el ancho y dividir entre 3 la altura. Aquí te aparecen los tercios perfectamente cuadraditos porque la imagen es cuadrada, es 300 por 300. Pero si una imagen rectangular, los tercios van a ser rectangulares también. Y van a ser 9 porciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué me crea las líneas en mitades? Bueno, me crean 4 cuadrantes, donde yo voy a tender a leer con preferencia lo que está de la línea de la mitad para arriba y de la línea de la mitad vertical para la izquierda. O sea, esto aquí y esto aquí. no, lo que estoy pasando es esto. O sea, esto y De aquí para arriba vas a tender a ver más. Ok. Y de aquí para acá. Y en el caso de los tercios va a ser la zona que te crea estos tercios, estos cuadrantes. Esta es la zona de preferencia. Aquí, esto para abajo. Entonces, pero no le quería estar en la zona de preferencia. Entonces, aplicando un poco lo que hemos visto en la metodología, yo voy a derivar, ¿verdad?, un determinado número de palabras clave y voy a seleccionar elementos gráficos que se correspondan a esa síntesis de las palabras derivadas, y voy a tener 4 o 5 cosas que en este primer ejercicio voy a tener que agregar allí al lienzo, a pesar de que tengan un origen, que yo lo tomé con una foto, que yo lo dibujé, o que obtuve una imagen que la descargué y se corresponde con el concepto, ¿sí? Entonces, para continuar tendríamos que, y eso lo vamos a hacer también, ¿verdad?, acto seguido, vamos a hacer un ejemplo de derivación. Yo voy a buscar, lo que pasa es que no tenemos internet, voy a buscar, ¿verdad?, un ábaco en Google, por decir, coloco imagen de ábaco y yo la busco y la guardo en el disco duro. Selecciono otra que sea de triángulo, pero en vez de triángulo busco una escuadra, una imagen de una escuadra, ¿verdad? Un poco el ejemplo que estábamos viendo en el material en PDF. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que no lo vamos a poder hacer ahorita, ¿verdad?, porque no tenemos internet, ¿verdad? Yo voy a aplicar mi concepto. Vamos a poner, por un caso, el caso que dijo Paola, que una vez que yo defino el tema y subrayo la palabra clave y hago las derivaciones, obtengo una primera nueva palabra clave que sea, no sé, en lugar de adopción, cariño. Y a esta yo lo asocio a la imagen de un corazoncito. Es una síntesis gráfica, ¿no? Estoy diciendo lo primero que se me viene a la mente porque no he trabajado con tu concepto, ¿verdad? El otro es hogar. Y selecciono la imagen de una casita. Recuérdense, como en el caso de ábaco, toda la complejidad del trabajo que tuvimos que hacer para llegar a ábaco. Luego tengo que buscar una imagen de ábaco que tenga correspondencia estética con lo que yo estoy planteando. Bien sea que yo la dibuje, yo la ilustre, ¿verdad?, o bien sea que la obtenga por un tercero o por descarga, ¿cierto? Bueno, porque adoptando le voy a dar cariño a mi mascotica, ¿verdad? Y va a tener un hogar, y luego familia, y una imagen de una familia y tal, ¿verdad? Y luego cuidado, y pongo unas medicinas aquí y tal. Entonces voy a tener 4
imágenes, yo las busco en Google, ¿verdad? O yo pudiera, si ustedes son buenos dibujantes, las dibujan en un papel y le toman una foto. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo tengo que hacer que esas imágenes coincidan aquí para generar el diseño final, que da cuenta, y luego le voy a agregar un texto, que da cuenta del concepto adopción. ¿Sí? Sin necesariamente decir adopción, sino que disponiendo gráficamente estos elementos, ¿verdad? Yo voy a construir el concepto de adopción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría que buscar 4 o 5 imágenes. Pero para eso, ¿qué pasa? Que si yo abro una imagen en Photoshop distinta de esta, porque la descargué en el disco duro, él me la va a abrir como un archivo diferente a este. Entonces voy a tener 2 archivos en la misma aplicación y tengo que hacer coincidir uno encima del otro. Es decir, lanzar las diferentes imágenes que conseguí a este mismo lienzo, este mismo contenedor. ¿Estamos de acuerdo? Para poder crear la composición final, es decir, para hacer el fotomontaje. ¿Sí? Entonces, no sé, como no tenemos internet, de repente, búscate por ahí si hay una imagen, pues es para ponerles el ejemplo. Abrir. Dale a abrir. Ajá. Métete en el menú imágenes. Ay, no hay ni una sola imagen, pero por Dios. Como el caso. Aquí hay unos. Por aquí creo que... Ah, bueno, vénganse para acá. Aquí hay. Ah, bueno. ¿Cuál? Permíteme un segundo, vénganse para acá un momentico. Lo que pasa es que, claro, si cada quien tuviera una imagen. Fíjense aquí. ¿Qué es lo que les quiero decir? Yo tengo la imagen que acabo de crear, que es la imagen que se llama composición digital, eso es un archivo. Y esto, pues, lo acabo de crear, o sea, acaba de existir por primera vez en el disco duro de la máquina, o si lo guardé en un pendrive y tal, ¿verdad? Pero yo tengo información que descargué de internet, que la dibujé y tal, y la debo tener en una carpeta allí, con mis elementos que voy a utilizar para el fotomontaje obtenidos a partir de la aplicación de la metodología. 5 o 6 imágenes, ¿sí? Las voy a hacer coincidir en el mismo contenedor, en el mismo lienzo, pero ellas están cada una como un archivo aparte. Lo que voy a pasar a detallar a continuación es cómo hacer que todas las imágenes estén en el mismo lienzo, para luego proceder a manipularlas, ¿sí? Entonces fíjense, desde un principio, yo tengo este abierto, ¿no? Le voy a dar a archivo, abrir, uno nuevo, que ya existe, y no sé dónde lo conseguiste, en imagen. Aquí hay un poco de imagen. ¿Y qué? Bueno, se supone que ustedes ya saben dónde está. Entonces, bueno, fíjense ustedes por aquí con el concepto de Paola. Resulta que a hogar yo le asocié, pues, aplicando la metodología y después de pensarlo mucho, una casa. Y aquí tengo una casa. Entonces le voy a dar a abrir. Se van a dar cuenta que él me coloca 2 pestañas diferentes, porque este es un archivo independiente de este. Entonces, tanto archivos como yo tenga abiertos simultáneamente me van a aparecer en la pestaña superior. Y yo puedo trabajar esta imagen de una manera independiente de la otra, pero lo que me interesa es que cada una de las imágenes al principio me aparecen aquí, pero yo luego las tengo que traspasar, por decirlo de alguna manera, al lienzo en el cual estoy trabajando. Esta imagen tiene un tamaño. ¿Cómo lo puedo yo medir? Si me coloco aquí en píxeles, me doy cuenta que tiene hasta el borde 4600 píxeles. Es casi 10 veces más grande que la imagen que voy a contener. Voy a tomar entonces aquí una primera decisión, que es reducir el tamaño de la imagen para poderlo meter en la imagen contenedora original, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero ¿qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa desde el punto de vista de diseño es cómodo, trabajar con todas las imágenes, que yo las pueda ver más o menos simultáneamente. Entonces vamos a abrir otro para tener un tercero en Discordia allí. Este carro clásico que está aquí. Abrir. Bueno, tengo esto allí, ¿no? ¿Verdad? Entonces fíjense que me aparecen 3 pestañas, pues son 3 archivos independientes. En el modo de vista,
de ventana, ¿verdad? Yo puedo organizar mi espacio de trabajo, organizar, y voy a pedir hacer flotante todo en ventana, es decir, que cada uno me aparezca aparte y no que yo tenga que pasarme de uno para otro navegando por estas pestañas superiores, sino que cada uno me aparezca aquí, como que si yo estuviese en preescolar haciendo un collage. Entonces coloco esta imagen aquí, esta otra imagen aquí, esta otra imagen acá, por separados, ¿sí? Entonces para eso ya tengo que tener abiertos cada una de las imágenes que seleccioné, ventanas, hacer flotante todo en ventanas. Y ellas me van a aparecer cada una independiente, como las ventanas de Windows que se manejan de manera independiente, ¿se dan cuenta? Pero con su tamaño. Aquí si yo puedo comparar el tamaño de este, el tamaño real, y fíjense ustedes que el tamaño de este es más chiquitito. El tamaño de este es el tamaño real. Y estas ventanas, en la medida que yo las manipulo independientemente, les puedo, arrastrando el borde así, como hago en Windows también, en el explorador de Windows, ¿verdad? Colocar el tamaño que me interesa. Yo esta la puedo colocar, y si abro mucho la ventana me va a aparecer un espacio vacío, porque esta imagen no va a ser más de 300 por 300 píxeles. Esta imagen me ocupa casi que toda la ventana, porque es una imagen de casi 4000 píxeles, y la otra que abrí me va a aparecer en reciente, creo que era esta, ¿sí? La 94, la 60, esta ya está abierta, la casita. Irnos a ventana, organizar, hacer flotante todo en ventana. Tengo estas tres imágenes aquí. Cada una como archivo forma una capa. Y me vas a permitir rayar el cuaderno. Yo lo que quiero crear es un nuevo lienzo donde cada una de las imágenes sea una capa y yo pueda colocar una arriba de otra. Si lo viese en perspectiva, es como que si tuviese aquí el lienzo y coloco una imagen aquí y otra arriba y otra arriba, si lo estuviese viendo en vertical. Y como que esto es una capa y se mueve independientemente sobre el lienzo, esto es otra capa y aquí abajo tengo otra capa. En este momento están como tres archivos separados. Yo las voy a lanzar en el mismo lienzo, pero me las voy a ordenar en un sentido de pila, de apilamiento. Hay unas capas que van a estar por encima de otras. Y allí es que yo las puedo entonces hacer coincidir, cambiarles el tamaño, editar, etc. Pero para eso tengo que llevarlas todas al mismo lienzo, al mismo soporte. Cuando es una imagen sola como esta, que no tiene capas, el menú de capas, que es el menú más importante que vamos a utilizar, me aparece por lo general en Photoshop aquí a la derecha. Y aquí van a estar apiladas en orden todas las imágenes que yo lanzo al mismo contenedor, ¿sí? Si me voy a esta tiene un menú de capas donde tiene solamente esta capa. Este archivo tiene un menú de capa donde solamente tiene esta capa, son archivos diferentes. Y esta tiene un menú de capa con una sola capa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desbloquear esta capa. Cuando aparece este candadito aquí en el menú de capa, que la capa está bloqueada, es decir, está como encolada, pegada al fondo del archivo, ¿sí? Le doy doble clic y la convertí en una capa. De fondo pasó a capa. O sea, ya no es una imagen impresa sobre el lienzo, sino que es una capa que puedo manipular, ¿sí? Y en este caso también. Quito el candadito con un doble clic y ella ya se convirtió en una capa. Esta capa, si yo la silencio, quitándole este ojito, me va a aparecer el fondo vacío. Ella va a seguir formando parte del archivo, solamente que por efecto de visualización de repente no me conviene verla en el momento. Para eso que son estos ojitos. Estos ojitos son la visualización de la capa dentro del archivo. Y en este caso también ya están desbloqueadas. Me voy para mi archivo donde van a estar las capas. Este fondo no lo desbloqueo porque es un fondo blanco, no me interesa manipularlo. Pero cada una de estas imágenes, como están desbloqueadas, ya no están encoladas sobre el fondo del respectivo archivo, sino que les puedo cambiar el tamaño. Para cambiar el tamaño me paro sobre ella, por ejemplo. Le estoy cambiando aquí el zoom. Lo que estoy haciendo es cambiar el zoom manualmente.
estoy seleccionando la capa. Es importante que la capa sea visible en la selección que estoy haciendo. Y siempre hay un control, que es este que se llama control de transferencia, que tiene que estar chequeado para que aparezcan los bordes de la capa. Porque por estos punticos yo puedo arrastrar con el ratón la capa y cambiarle el tamaño. Si lo hago así a mano alzada, voy a cambiar las proporciones, voy a desproporcionar la imagen. Si me estoy parando sobre este puntico, y él me va a informar en simultáneo que le estoy cambiando el ancho o el alto. ¿Estamos de acuerdo? Le doy escape y ya va a volver a soltar el original. Si no está chequeado este de control de transferencia, cuando selecciono la capa, entonces yo me paro sobre la capa y no va a aparecer nada que me oriente visualmente de por dónde voy a jalar la imagen para cambiarle el tamaño. Entonces le doy aquí a mostrar el control de transferencia, que son estos punticos y los rebordes que aparecen allí resaltados. Para modificar el tamaño de una imagen sin cambiar su relación de aspecto, es decir, que no se desproporcione, yo le doy a Shift y manteniendo Shift pulsado es que arrastro. Ella va a mantener, fíjense ustedes, la relación de aspecto tal cual. Entonces le voy a llevar un tamaño que sea como parecido a mis 300. No puedo moverla ya y... Vamos a moverlo en 750. Suelto. Y si lo solté simultáneamente, fíjense ustedes que se desproporciona. ¿Se dieron cuenta? Sí. Entonces es un tema de pulso para saber en qué momento tengo que soltar. Suelten primero el ratón y luego el shift para que no parezca desproporcionado. Le doy enter y ya la imagen quedó transformada. Esta imagen, entonces, en forma de capa, me la puedo jalar. Es como que si la despegara de este lienzo y la lanzo en el lienzo donde me interesa trabajar. Y para eso es necesario que tengan todo flotante en ventana, para no tener que navegar entre una ventana y otra por las pestañas de arriba y poder entonces ver en simultáneo qué es lo que tengo, porque voy a trabajar con varias imágenes. Esta capa entonces la arrastro, ustedes saben arrastrar con el ratón, ¿verdad? Y me la arrastro para acá. Él me va a mostrar visualmente, aquí todavía estoy en este archivo, pero cuando arrastro la capa para acá, Se muda. se activa este marco. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tiro la capa aquí y lo suelto. Tácate. Ahí quedó. Y otra vez acomodar. Claro, aparece de un tamaño grandote. ¿Y cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me doy idea del tamaño? Lo dejaste en 700, 700. Sí, porque lo de en 700 Exacto. es casi que el doble. Entonces aquí tengo mi capa y la puedo modificar, la puedo mover. Pero el zoom es demasiado grande, está en 100%, vamos a ponerlo en 50%. Y fíjense ustedes que él me está dando, porque está activado el control de transferencia, este es el tamaño de la capa, solamente que es muchísimo más grande que el contenedor original. ¿Cómo hago? La puedo modificar nuevamente. Me la traigo para acá, la modifico nuevamente. Bueno, aquí ya tendré mi casita, ¿verdad? Igual puedo hacer con la otra. Voy a tratar de llevarla al tamaño chiquitico y todavía parece grande. Y me la traigo para este otro archivo. Y aquí ya tengo las capas. Esto es lo que van a hacer con las diferentes imágenes que obtengan, ¿cierto? Y aquí ya yo puedo trabajar. Entonces, si por aquí tengo el corazoncito, si por aquí tengo la casita, si por aquí tengo el perrito, luego lo que tengo que hacer es hacer el fotomontaje en función de las proporciones de los tercios para ir generando un diseño más o menos coherente. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver en la próxima imagen. ¿Qué es lo que me interesa que tengamos ya listo, que lo traigan de una vez en un pendrive, etcétera, por si no hay internet, para la próxima clase? Un único archivo de Eso Photoshop te ha dicho que que no tenga podemos ya traer pendrive. las 5, las 6 capas. ¿Cómo? Te ha dicho que no podemos traer pendrive. Sí, porque estas máquinas están como enviruladas. Pero ¿qué pasa si no hay internet? Bueno, No la vas a poder descargar. Entonces, arriesguémonos a traer un pendrive y tengan un buen antivirus a la mano. Pero van a traer un único archivo de Photoshop que tenga ya las capas. Y van a tener que haber aplicado la metodología. Esa la pueden pasar en digital por correo. Aplican la metodología con un tema y tal. Ustedes derivarán la cantidad de palabras que hay. Son 5 palabras clave nuevas, serán 5 capas. Pero ya todas montadas. Y lo que vamos a hacer aquí es
trabajar cada una de ellas de manera individual porque le podemos borrar algunos pedazos, la podemos contornear, la podemos recortar para ir creando una sensación. ¿Y si alguien no tiene Photoshop? ¿Tú no tienes Photoshop? No, yo sí tengo, pero mi compañera no. A descargarlo Ella no puede o... venir a la universidad en algún momento en este laboratorio, en el otro lo puede hacer. Recuerda que yo les dije que eso lo hablan con la profe Jan Miller, Ok. para ver en qué momento el laboratorio está disponible para que pueda hacer. Es para que no perdamos tiempo. Todo el mundo trae un Photoshop con sus capas. Aquí lo que vamos a hacer es darle coherencia al diseño para generar una primera aproximación. Eso después es responsabilidad de ustedes. Pero lo importante es que sepan que ya en este menú, ya para cerrar porque ya es la hora, ya en este único lienzo yo tengo apiladas todas las capas, como ya les dije, en un sentido tridimensional. Esta capa está arriba, pero si yo la arrastro, fíjense ustedes, si yo la mantengo arrastrada, la puedo llevar para abajo de esta capa. Y fíjense cómo esta me va a aparecer encima. Inclusive la puedo llevar para abajo de la capa blanca. Está bloqueando, pero- No, porque es No, porque es el fondo. Tengo que bloquear. Déjalo bloqueado. No, tengo que desbloquear para que no quede simplemente como Pero background. es un objeto editable, exacto. El fondo. En este caso, el que era originalmente fondo, todas eran originalmente fondo porque eran imágenes como pegadas al soporte. Yo preferiblemente desbloqueo todas. O si me interesa tener un fondo fijo, lo dejo como fondo y él siempre me va a aparecer abajo y no le puedo poner nada abajo. Pero lo que me interesa es que vean que estas capas son manejables individualmente entre sí en el mismo archivo. Y allí es que yo puedo entonces proceder a hacer un fotomontaje a pesar de que cada una de ellas tenga un origen distinto. ¿Sí? Estas pueden ser imágenes tomadas con fotos, imágenes ilustradas por ustedes, descargadas de internet. Lo importante es que apliquen la metodología, seleccionen las imágenes y las metan todas en un mismo Photoshop. ¿Sí? Entonces, Eso es lo que me interesa. Y así vamos a trabajar también en el After Effects por capas. Y de cada una de esas capas yo le puedo dar un efecto de animación, de colorización, inclusive de contornearlo, lo que llaman rotocopiarlo, directamente en el After Effects. Por ahora vamos a quedarnos con este primer ejercicio de Photoshop. Todo el mundo comprendió ahora, Nat. 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 Todo el mundo
Todo el mundo comprendió, ¿verdad?